Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Everest Talks. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy sensible y que está sobre todo muy vigente. Hablamos de la protección de los datos personales. ¿Qué son los datos sensibles? ¿Qué son los datos personales? ¿Cuál es el límite entre lo público y lo privado? ¿Qué pasa con nuestra normativa local? ¿Qué ajustes deberíamos hacer para poder resolver estos temas de la mejor manera? Son parte de las preguntas que le vamos a hacer a la experta Nara Weishaupt, que es directora de Data y Analytics de Everest Chile. Para quienes no lo saben, Everest es una consultora multinacional que ofrece soluciones de transformación digital a empresas de seguros, telecomunicaciones, banca y otras industrias. Hola Nara, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por considerarme en ese podcast. Nara, sabemos que tú tienes un gran expertise y por eso mismo entonces te invitamos a conversar, porque me gustaría primero que nos pudieras explicar de la manera más simple posible, porque estos son temas complejos, ¿cuál es la diferencia de un dato personal a un dato sensible y qué los distingue, por ejemplo, de un dato estadístico? Bueno, los datos personales son aquellos que permiten identificar a una persona. Por ejemplo, un nombre de la persona, la dirección de la residencia donde vive, un correo electrónico o el número de teléfono móvil. Esos son datos que permiten caracterizar la persona, y los datos sensibles son aquellos que, además de caracterizarla, pueden indicar alguna característica específica, física, moral, ideológica, entre otras. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, orientación sexual, la religión, alguna discapacidad física o psicológica, datos biométricos, por ejemplo, la huella, entre otros. Entonces, como se separan en datos que identifican la persona, que son los datos personales, y los datos sensibles son aquellos que complementan la información sobre aquella persona y que pueden ser utilizadas para clasificarla, para segmentarla, entre otros. De acuerdo, son cosas bastante distintas, ¿no? Y respecto de los datos, bueno, yo sé que en Chile no tenemos un marco legal demasiado actualizado o que proteja de manera adecuada nuestros datos. ¿En qué posición estamos, Nara, respecto, por ejemplo, a otros países de Latinoamérica? Bueno, actualmente, considerando los otros países de Latinoamérica, en Brasil ya tenemos un marco aprobado, ¿vale? Y además de que tienen fechas de leyes que se cambian, creo que Chile, por ya tener una discusión fuerte del tema dentro del Senado, dentro de los órganos públicos y de la sociedad civil, entiendo que sí ya está un poco más evolucionado do que otros países de Latinoamérica. Entonces entiendo que actualmente ese marco en poco ya debería estar siendo aprobado, disponible a todas las compañías y toda la sociedad civil chilena. Y bajo tu expertise y evidentemente trabajando, ¿no?, en temas relacionados con los datos, ¿qué otras normativas crees que todavía están pendientes o que debiera ser importante habilitar? Acá en el mercado chileno tenemos como ya una característica de discusión de temas del marco de la vida privada, que contempla informaciones o leyes relacionadas a ciberseguridad y temas que realmente ya evolucionaron el tema dentro del ámbito legal local. Entonces yo entiendo que acá, que sería importante obviamente estar siempre mirando cómo la Unión Europea, cómo en América en general se evolucionan los temas, pero yo entiendo que acá ya evolucionamos bastante el tema específico de protección de datos. Obviamente falta la ley, pero que viene adelante yo creo que será mayor aproximación y mayor detallamiento y aplicaciones de esa ley en el día a día y cuando la ley esté vigente, ¿vale? Claro, cuando la ley ya esté vigente, probablemente se vaya a tener que ir también actualizando constantemente tan rápido como avanza la tecnología. Lo vemos en esta misma crisis que hemos vivido del coronavirus, donde nos ha obligado, ¿no?, a esta transformación digital de la que hemos hablado tanto, pero que hoy día ya se vive en carne, por decirlo de alguna manera. Y ahí, Nara, me gustaría también preguntarte tú ya mencionabas la ley de Brasil, la ley europea, incluso hay algunas asociaciones que regulan la ética de empresas, por ejemplo, que trabajan con inteligencia artificial. Me imagino esos temas también luego será muy trascendente poder incluirlos en una legislación.
Sí, yo entiendo que los marcos legales que puedan surgir adelante van ya a trabajar temas de ética y analítica en conjunto, ¿vale? Acá en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos en Everest un trabajo interesante con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se está discutiendo políticas de ética en la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces ya creemos que dentro de una visión de desarrollo global y local también, o regional, certamente salirán nuevas políticas públicas, sociales, y que van a abordar temas de analítica y ética en conjunto. Actualmente, en nuestro grupo de conocimiento sabemos que están en discusión, o sea, los gobiernos están como conociendo y se preparando para eso, pero no existe aún como un marco legal específico para eso, tema de ética con analítica definido. En verdad tenemos que construirlos juntos. Y ojalá de manera rápida, porque en general la legislación siempre llega un poquito más tarde de lo que ya comienza a hacer la tecnología en su uso diario. Y ahí, en tu experiencia, Nara, ¿cómo ves a las compañías chilenas? ¿Están preparadas o no para precisamente actuar en este marco legal? ¿Y qué ajustes habría que hacer y específicamente en qué departamentos para poder precisamente cumplir con esta legislación que pronto estará vigente? Bueno, yo entiendo que actualmente grande parte de las compañías en Chile aún no tomaron todas las medidas para cumplir el marco regulatorio que viene, ¿vale? Y mi experiencia en el mercado local, que yo percibo es que la mayoría de las compañías aún están adoptando medidas pré-privacidad de datos, como por ejemplo políticas de gobierno de datos, políticas de ciberseguridad y otros que son como la base de la construcción de un contexto en lo cual la protección de datos en nivel procesual o sistémico se torna más viable. Entonces yo entiendo así, Chile aún tiene mucho que caminar dentro de esa construcción de un ámbito de protección de datos, pero basado en tantas otras normativas internas, tanto en el ámbito privado como público, para que sea viabilizado como la aplicación de esa ley que viene. Entonces tenemos alto trabajo acá en Chile. Mucho trabajo. ¿Y eso queda solo en manos de los departamentos legales o tienen que pasar otros departamentos por ahí también? De hecho, tenemos que considerar que la legislación tiene una visión civil, ¿no? De un marco civil, que obviamente la ley de ciberseguridad y la aplicación de las penalidades son en un ámbito penal, pero acá involucramos expertos de todas las áreas, tanto la área del ámbito legal como del ámbito de tecnología en términos de ciberseguridad y aplicación de políticas y normas en relación a datos, así como hasta los equipos que trabajan con un front o con la parte de venta y canales de contacto con cliente, ¿vale? Porque es ahí donde se empieza a generar a captura de información de un posible cliente, de un prospect o en ámbitos gubernamentales de un ciudadano y que deberían ser como rastreados y conocidos desde su inicio, desde su principio. Entonces yo creo que ahí involucramos todos los ámbitos que puedan trabajar en las áreas de todas las compañías, ¿vale? Es un trabajo en conjunto. Claro. Y en ese sentido, Nara, uno ve que en el sector privado hay obviamente gran disponibilidad de datos, se usan incluso cuando uno ve estrategias de marketing, y uno ve hoy día además, a raíz de este teletrabajo forzado y de esta transformación digital más rápida de lo que pensábamos, una gran disponibilidad de datos, pero también uno ve en momentos sensibles como esta pandemia coronavirus, muchos datos, por ejemplo, en el ámbito de la salud. ¿Qué pasa con el sector público bajo tu experiencia? Interesante porque el sector público, de hecho, está considerado una sesión especial dentro de la actual ley en discusión y van a tener que adecuarse, obviamente, dentro de sus consideraciones específicas, ¿vale? Entonces, entiendo yo que actualmente para este sector y además de lo que estamos pasando actualmente con el coronavirus, tenemos que tomar mayor cuidado dentro de la visión del sector público y también del sector de la salud con la data personal, ¿vale? Yo entiendo que el gobierno debería crear algún órgano fiscalizador específico que, además de estar viendo el sector privado, vea
con sus especialidades del sector público. Entonces, por ejemplo, sabemos que somos obligados, obviamente, y es parte del proceso de registro de un ciudadano, tener la data personal registrada en algunos órganos. Además, transparentarlo al usuario, al ciudadano, es importante. O tiempo de vigencia de la data, cuánto tiempo la data va a estar disponible o cuándo puede caducar, cosas que hoy entendemos siempre que van a aplicarse más fuertemente al sector privado y ahora debemos también considerarlo tan fuerte como en el sector público. Claro, hay un tema de transparencia ahí que es determinante incluso en situaciones como la que estamos viviendo. Y ahí también, Nara, tú mencionas a las personas que finalmente somos clientes. ¿Cuáles son los mayores riesgos que ves tú hoy en día para estos clientes y a qué nos vemos los clientes, porque todos lo somos, mayormente expuestos cuando hablamos de el manejo de los datos por parte, por ejemplo, del sector privado, pero también del sector público? Sí, yo entiendo que nosotros como clientes y ahí hasta personal, ¿no? Creemos que no tenemos visibilidad de cómo las compañías y el gobierno ocupan nuestros datos. Esa es la gran realidad. Actualmente tenemos como dentro de los mayores riesgos a la forma de la captura de nuestros datos, ¿vale? Y que muchas veces no es clara mismo. Por ejemplo, las cámaras que están capturando comportamiento de un ciudadano que está caminando en el centro de Santiago, por ejemplo, puede ser utilizada para generar alguna estadística de contentamiento o no de un ciudadano, y eso es una característica personal de la persona, y no sabemos cómo es utilizada, y no sabemos si esa data realmente no es ocupada o vendida o transferida a un tercero. Entonces yo entiendo que nuestros mayores riesgos en ese momento están relacionados a la forma como capturan la data, que no está transparente, y obviamente a los términos y condiciones de la ocupación de esa data. Entonces nuestra mayor preocupación ahí, más do que estar expuestos, no sabemos cuánto estamos expuestos, y eso que es lo que trae mayor preocupación a todos. No tenemos una perspectiva de qué es lo que puede pasar con nuestros datos, qué es lo que se puede hacer, el negocio que hay detrás también de quizás convertir esta Big Data en una Smart Data. Y una cosa es que uno pueda aceptar quizás términos y condiciones de una aplicación, pero otra cosa es los ejemplos que tú estabas dando, y ahí, ¿cómo uno puede resguardar sus datos? ¿Cómo uno puede protegerse? ¿Hay alguna forma? Sí, acá yo hago siempre algunas recomendaciones básicas, ¿no? Nosotros, como no sabemos cuánto tiempo actualmente, ¿no?, las organizaciones van a mantener nuestra data en sus bases internas de datos, por nuestra vía es siempre bien recomendado leer los términos y condiciones de servicios, ¿vale? Parece muy riguroso o muchas veces aburrido para mucha gente tener que leer en el detalle, pero es importante ahí buscar cualquier indicación específica en relación al uso de datos personales. Yo me quedo bastante preocupada de que busquemos dentro de estos términos y condiciones evaluar si hay alguna indicación que la data va a ser divulgada a terceros o cómo va a ser ocupada, de qué forma, el tiempo de vigencia, la caducación de la data. Esos temas son temas bastante sensibles, principalmente de divulgación de datos a terceros. Yo creo que grandes aplicaciones, Facebook, Instagram, ya tienen dentro de sus términos y condiciones indicaciones que sí pueden compartir la data personal con algún otro proveedor para mejorar una estadística o una oferta. Pero eso, dentro de esta visión, también podemos agregar como la explotación de la data de una forma que nosotros no conocemos, porque no sabemos cómo el tercero va a trabajar con eso. Entonces ahí lo que yo indico es siempre tomar cuidado también, además de se preocupar en leer los términos y condiciones, personalmente evaluar o que se está divulgando en las redes sociales, ¿vale? Nombres, cómo que están descritos los correos electrónicos, si es fácil de identificar un nombre de la persona, o si se comparte alguna información y si marca la dirección que está. Eso puede dejar como la información muy abierta para fraudes o para crímenes. Es un tema bastante específico y que va ahí, obviamente, cercano al tema de ciberseguridad. O sea, por ejemplo, la georreferenciación, todas esas cosas que de repente uno deja abierto en los mismos celulares o en las mismas redes sociales, como tú dices, no sé, me imagino como el documental The Great Hack. No, creo que queda muy claro en Great Hack que, en verdad, se puede sí buscar la información de una persona
más sin identificarla, pero los comportamientos que las personas tienen dentro de sus plataformas, redes sociales, en la web o cómo utilizan una app, en verdad puede entregar mucha información para compañías que desean hacer ofertas y pueden hasta, obviamente, influenciar el resultado de una campaña política. Y eso es bastante impactante, pero no parece tan claro hasta que veamos el resultado, por ejemplo, dentro de una película como esa. Pero es algo bastante común y yo ya tuve conversaciones con clientes en Chile que están evaluando formas de hacer la captura de forma anonimizada, pero que desean sí entender ese comportamiento para generar ofertas más personalizadas. Entonces, como los clientes lo hacen así, nosotros como ciudadanos también tenemos que evaluar cuánto nos interesa que tengan nuestra información dentro de esas plataformas. Sin ley todavía publicada, ¿hay algo que uno puede hacer si es que ve efectivamente un uso que sea incorrecto o que han sido utilizados datos sin aprobación o divulgados? Bueno, yo recomiendo, así desde el punto de vista de la gravedad de la divulgación, yo entiendo que podemos inicialmente, si es algo que no es tan grave, yo buscaría hablar con la área de servicio, atención al cliente, tanto a parte de gobierno o a un órgano privado, para indicar el incidente identificado, ¿vale? Yo creo que eso es una parte importante porque ayuda a que la organización que está siendo como acosada o que está siendo recibiendo este aviso, que tenga cómo actuar frente a ese problema. Pero dependiendo, si el problema es más grave, ahí yo indicaría buscar una comisaría de policía. Yo sé hoy que para parte de ciberseguridad, la PDI tiene una brigada de investigador específica de la Policía de Investigaciones para crímenes de ciberseguridad y que es fácil de acceder vía el website de la PDI. Entonces yo indicaría, obviamente, si tiene características que pueden ir para un ámbito legal o que realmente son ofensivos o que pueden estar como exponiendo a un ciudadano como información personal, yo buscaría las medidas como legales posibles, ¿vale? En ese momento, la PDI, la policía y obviamente la empresa. En ese sentido, Nara, uno para poder estar más al tanto, y el capítulo anterior comentábamos bastante con Claudia Arellano respecto a cómo estudiar, leer, trabajar temas de data analytics. En este caso, ¿tú qué recomiendas? ¿Hay algún autor, alguna plataforma de referencia que uno pueda revisar para ahondar más en estos temas? Bueno, me gusta muchísimo ocupar algunos artículos, libros, documentos generales que están disponibles en una plataforma de innovación llamada O'Reilly, una plataforma americana, y en verdad como tiene una serie de temas y materiales divulgados por N autores, por mucha gente, muchos especialistas, y que dan una visión bastante técnica y funcional de diversos temas de tecnología. Me interesa de forma súper amplia, desde temas de data, en la parte de gobierno de datos, en la parte de legislación de GDPR también, hasta temas de analytics avanzado. Entonces podemos ahí cubrir varios temas y es una plataforma que yo recomiendo muchísimo a todos que conozco, profesionales que trabajan conmigo. Yo mismo tengo libros que yo conseguí en algunos eventos de esta compañía de O'Reilly y recomiendo muchísimo. Y yo creo que así, de dos temas que gusto mucho de trabajar, que son los temas de governance, de data governance, que van mirando a temas de protección de datos, y el tema de analytics, yo indico dos libros que son bastante básicos de un guía inicial para entender bien cómo aplicar temas de governance y analytics en un día a día. Uno es un libro que se llama Data Governance, Creando Valor a través de Activos de Información, donde es un compilado, son varias sesiones, donde hay varios autores comentando su visión en relación al tema de gobierno de datos, ¿vale? Es de la editora CRC Press y es editado por Neera Bansali, una indiana, y la idea es que tienen como un compilado súper interesante de cómo cada profesional ve la aplicación de gobierno de datos, y para mí es esencial para temas también de protección. Y en contrapartida, do punto de vista más analítico, tiene una publicación, un libro de Harvard Business Press que se llama Analytics at Work. Es un libro también, no es nuevo, quien trabaja con Analytics hace 10 años ya lo conoce, de los autores Thomas Davenport, Jenny Harris y Robert Morrison. En ese libro me gusta porque hay como aplicar Analytics en casos reales. Y es bastante interesante porque es voltado también para personas que tienen conocimiento de negocio. Entonces es un libro que permite entender la aplicación de Analytics en varios ámbitos.
Perfecto, excelentes recomendaciones, Nara. Por último, ¿cómo crees que va a ir evolucionando el tema de los datos, esto mismo la transformación digital también, en cuanto a la forma de vincularse entre compañías con sus mismos datos, de qué manera van a poder convertirlos en esta Smart Data y qué avances crees tú que podríamos ver dentro de los próximos años? Bueno, yo creo que considerando ese tema y también lo que está pasando actualmente, creo que las compañías van a empezar a tomar mayor cuidado a ocupar la data personal de clientes, prospects o de ciudadanos, como ve el gobierno. Y yo creo que también va a ayudar al propio ciudadano, o nosotros como personas, a aprender a tener mayor cuidado al compartir las informaciones en los medios digitales o hasta documentaciones físicas, ¿vale? O hasta nuestro comportamiento que puede ser capturado por varios canales. Yo entiendo que sabemos que estamos siendo monitoreados por todos los lados y que todo está tomando una mayor proporción, considerando tudo o que está passando, e que com os avanços, minha visão é que as companhias vão começar a implementar controles que sejam mais transparentes e claros, em verdade, para os usuários, ¿vale? Porque, de hecho, hoje já existe uma preocupação de entregar um documento de términos e condições de serviço, de produto, onde se pide autorização de clientes, pero às vezes é tão burocrático para entenderlo e se torna tão aburrido de realmente se preocupar com a própria informação, que creo que as melhoras vão venir por aí, donde el tema del dato personal va a ser algo parte de nuestro día a día, donde la gente va a empezar a discutir y tomar más cuidado, y ahí a través de nosotros como personas vamos a empezar a cobrar que las compañías sí hagan un buen uso, y eso va obviamente ayudar con que las normativas y políticas van evolucionando y contemplando cada vez más nuevas características, nuevas situaciones que aún no estaban consideradas. Y por último, obviamente, vamos ver las compañías realmente siendo penalizadas como deberían por hacer mal uso de gestión o hacer más gestión de datos personal. Yo creo que hay por ahí que vamos todos como sociedad a ganar. Es súper interesante, Nara Weishaupt, que es directora de Data y Analytics de Everis Chile. Muchas gracias por contestar nuestras preguntas a un tema del cual yo creo que sabemos muy poco. Es muy importante ver una mirada experta como la tuya, así que te quiero agradecer por responder nuestras preguntas en estos Everis Talks. Muchísimas gracias a ti, gracias a todos que van a escuchar. Si tienen alguna duda, si quieren obviamente compartir información sobre el tema de datos personales también acá en Chile, yo recomiendo ocupar nuestras redes sociales de Everis, porque estamos súper atentos a las opiniones de todos en relación a ese tema, que es un tema bastante relevante en ese momento. Así es, y además encuentran nuestro podcast también a través de las redes sociales. Muchas gracias, Nara, gracias a todos por escucharnos, nos encontramos en el próximo capítulo. Gracias, chao, chao. Escuchaste Everis Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.